¿Alguna vez te has preguntado por qué sufren las personas buenas? Job vivía en la tierra de Uz y era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Era extremadamente rico, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos siervos, siendo considerado el hombre más importante de Oriente. Además de sus riquezas, tenía una familia grande y unida, con 7 hijos y 3 hijas. Aun con todo eso, Job nunca puso su confianza en las posesiones, sino en Dios. Cuando Satanás desafió su fidelidad, afirmando que solo servía a Dios por causa de sus bendiciones, el Señor permitió que fuera probado. Fue entonces cuando Job lo perdió todo, hijos, bienes y salud, pero no perdió lo más importante, su fe. En este estudio encontrarás 25 lecciones poderosas del libro de Job, cada una basada en versículos bíblicos y aplicables a nuestra vida diaria. Primera lección: fidelidad en el dolor. Había un hombre en la tierra de Uz, que se llamaba Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job era un hombre ejemplar delante de Dios y aún así, enfrentó pruebas intensas. Esto nos muestra que ser fiel a Dios no garantiza una vida sin dificultades. La verdadera fidelidad se prueba en el fuego de la adversidad. Job no fue eximido por su obediencia fue precisamente la razón por la que fue probado. Esta lección nos desafía a mantenernos firmes incluso cuando la vida no tiene sentido, recordando que Dios ve, conoce nuestro corazón y nos sostiene en medio de la tormenta. Ser fiel vale la pena, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. Segunda lección: todo es de Dios. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Después de perder a todos sus hijos y sus bienes, Job hizo una de las declaraciones más impactantes de la Biblia. Reconoce que todo lo que tenemos es temporal y pertenece a Dios. Este versículo revela un corazón desapegado de las cosas materiales y profundamente arraigado en la verdadera adoración. Job no culpa a Dios, sino que alaba su nombre. Aquí aprendemos que la madurez espiritual consiste en saber adorar incluso cuando perdemos, y que la gratitud no depende de las circunstancias. Todo viene de Dios, y si Él permite que algo nos sea quitado, es porque hay un propósito mayor que aún no podemos ver. Tercera lección: Dios no cambia. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Aun después de perderlo todo, Job no blasfemó contra Dios. Entendió que el carácter de Dios no depende de nuestra situación. Esta lección es una invitación a la madurez de la fe, no solo creer cuando todo va bien, sino mantener la reverencia incluso en el caos. Muchas veces somos tentados a cuestionar la bondad de Dios cuando pasamos por pérdidas. Job nos enseña que Dios sigue siendo justo, bueno y santo, incluso cuando no entendemos sus caminos. El sufrimiento no altera quién es Dios, pero puede revelar quiénes somos realmente delante de Él. Cuarta lección: nada escapa al control de Dios. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Dios permitió que Satanás tocara los bienes de Job, pero estableció límites. Esto muestra que aun cuando enfrentamos tribulaciones, el enemigo no tiene libertad absoluta. Dios sigue en control y solo permite aquello que puede cooperar para un propósito mayor. Es reconfortante saber que nada sucede sin el conocimiento del Señor. Esta lección nos invita a confiar en Dios incluso cuando somos atacados o injustamente tratados, porque Él está atento y pone vallados alrededor de quienes lo aman. El sufrimiento de Job no era señal de abandono, sino parte de un plan profundo y soberano. Quinta lección: adoración en medio de la pérdida. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Job 1:20. Después de perderlo todo, Job responde con un gesto inesperado: adora. Su dolor era real, pero también lo era su reverencia. En lugar de rebelarse, Job se rinde ante Dios, reconociendo que Él sigue siendo digno. Esta lección nos enseña que la verdadera adoración no depende de emociones agradables, sino de una decisión espiritual. Adorar en medio de la pérdida es declarar que Dios vale más que todo lo que nos fue quitado. Job no negó su tristeza, sino que colocó su sufrimiento delante del Señor. Es en el dolor donde la fe madura y la adoración se vuelve más profunda. Sexta lección: cuando el silencio consuela. Y se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le decía palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande.
Job 2 y 13. Los amigos de Job se quedaron a su lado durante 7 días en silencio, sin decir nada, simplemente compartiendo su dolor. Este versículo enseña que en algunos momentos, el consuelo más profundo no está en las palabras, sino en la presencia. Muchas veces intentamos llenar el silencio con explicaciones o consejos, pero el verdadero amor se manifiesta en la empatía. El dolor de Job era tan intenso que cualquier palabra parecería vacía. Estar presente con quien sufre sin juzgar, es un acto de compasión. Esta lección nos recuerda que el silencio, cuando está lleno de amor, puede hablar más que cualquier discurso. Séptima lección: firmeza incluso bajo presión íntima. Entonces le dijo su mujer: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2, 9. La esposa de Job, tomada por la desesperación, cuestiona la fidelidad del marido ante el dolor extremo. Le sugiere que abandone su fe. Job, sin embargo, permanece firme. Esta escena revela que hasta los más cercanos pueden desanimarnos espiritualmente cuando están heridos. La lección es clara: nuestra fe no puede depender de la aprobación o la visión de otros, debe estar arraigada en Dios. Job nos enseña a mantener la integridad incluso cuando somos presionados por quienes amamos. La fidelidad verdadera se revela cuando elegimos honrar a Dios por encima de cualquier voz humana. Octava lección: no todo dolor es castigo. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job 2 y 10. Con esta respuesta a su esposa, Job nos recuerda una verdad profunda: vivir con Dios no significa tener una vida sin sufrimiento. Él comprende que Dios está presente tanto en la alegría como en el dolor. Esta declaración muestra madurez espiritual, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la relación con el Creador. No toda tragedia es castigo. A veces Dios permite el sufrimiento para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y revelar algo mayor. Esta lección nos anima a no abandonar la fe en los días difíciles, sino a seguir confiando en el amor y la soberanía divina. Novena lección: la incomprensión de los amigos. Mis amigos se burlan de mí. Job 12, 4. Job fue ridiculizado por aquellos que debían ser su apoyo. Sus amigos no entendieron su dolor y lo acusaron injustamente. Esta experiencia nos muestra que no siempre quienes están cerca comprenderán nuestras luchas. A veces seremos juzgados incluso cuando tengamos razón. Job nos enseña a no permitir que la incomprensión ajena debilite nuestra fe o nos aleje de Dios. Debemos aprender a depender más de la voz del Señor que de las opiniones humanas. La lección es clara: nuestro fundamento debe estar en Dios, porque las personas se equivocan, pero Él nunca se confunde sobre quiénes somos y lo que enfrentamos. Décima lección: Dios ve más allá de lo que ven los hombres. Pero Él conoce mi camino. Si me probara, saldría yo como el oro. Job 23, 10. Job reconoce que Dios conoce cada detalle de su vida y que, aun sin entender, está siendo refinado. Esta imagen del oro es poderosa. Para ser purificado, el oro necesita pasar por el fuego. De la misma forma, muchas veces nuestras pruebas nos purifican y revelan una fe más firme. Job sabía que Dios veía algo precioso en él, aunque todos a su alrededor lo condenaran. Esta lección nos recuerda que los ojos humanos juzgan por la apariencia, pero Dios ve el corazón. Confiar en Él en medio del dolor es confiar en que el proceso tiene un propósito y que saldremos más fuertes del otro lado. 11ª lección: clamar es un acto de fe. Si supiera dónde encontrarlo, entonces me acercaría a su tribunal. Job 23, 3. Job expresa el deseo profundo de encontrar a Dios y presentar su causa delante de Él. Aún sin respuestas, sigue buscando. Clamar no es señal de debilidad, sino de fe. Job creía que Dios era justo y que oiría su clamor, aunque pareciera distante. Esta lección nos inspira a no desistir de hablar con Dios, incluso cuando Él parece en silencio. Clamar es afirmar que creemos en su presencia, aún sin verlo. En momentos de dolor, nuestra oración es un grito de confianza, un acto de persistencia que muestra que nuestra fe aún respira. 12ª lección: Dios está presente en el silencio. He aquí, voy adelante pero no está allí, y hacia atrás pero no lo percibo. Job 23, 8. Job se siente incapaz de percibir la presencia de Dios. Busca en todas las direcciones, pero no lo encuentra. Aún así, no deja de creer.
Esta experiencia nos muestra que incluso los más fieles pasan por momentos de silencio divino. La ausencia de señales no significa ausencia de Dios. Muchas veces, es en el silencio que Él trabaja más profundamente en nosotros. Esta lección nos invita a continuar firmes, aún sin sentir. La fe verdadera no depende de emociones, sino de convicción. Dios puede estar trabajando tras bastidores, preparando algo que aún no comprendemos. 13ª lección: Dios es justo, aunque no lo parezca. Con Dios está la sabiduría y la fuerza, Él tiene consejo y entendimiento. Job 12:13. Aun en medio del sufrimiento y la confusión, Job reconoce que Dios posee sabiduría y entendimiento. Esto muestra su confianza en el carácter del Señor, aun sin comprender sus caminos. A veces, lo que parece injusticia es solo la limitación de nuestra mirada. Dios ve el todo, mientras nosotros vemos solo una parte. La lección aquí es confiar en la justicia divina incluso cuando todo parece desordenado. Job nos invita a creer que Dios no ha perdido el control, que Él sabe lo que hace, y que su justicia se manifestará en el momento adecuado, de forma perfecta. 14ª lección: la soberanía de Dios es incuestionable. Yo sé bien que todo lo puedes, y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Al final de todo, Job reconoce la soberanía de Dios. Esta declaración es poderosa y nos enseña que los planes de Dios no fallan. Aun con todo el sufrimiento, entiende que nada escapa al control divino. Esta lección nos anima a confiar, incluso sin entender el porqué de los dolores. Dios tiene un plan, y Él lo cumplirá. Cuando reconocemos su soberanía, encontramos descanso. Job nos muestra que confiar en Dios no es tener todas las respuestas, sino saber que Él está conduciendo nuestra historia con perfección, incluso cuando el camino parece oscuro. 15ª lección: el arrepentimiento trae restauración. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Aun siendo considerado justo, Job reconoce su limitación delante de la grandeza de Dios. Se arrepiente por haber cuestionado lo que no entendía. Este arrepentimiento no es por un pecado moral, sino por haber hablado de lo que no sabía. La lección aquí es que la humildad delante de Dios abre camino para la restauración. Cuando reconocemos que Él es mayor y nosotros somos limitados, nos colocamos en la posición correcta para recibir gracia. Job nos enseña que no hay vergüenza en arrepentirse, sino liberación. El quebrantamiento abre puertas para un nuevo comienzo. 16ª lección: Dios responde con sabiduría. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job 38:2. Dios responde a Job con preguntas que revelan la grandeza de su creación. No da explicaciones directas, sino que muestra la sabiduría infinita que gobierna el universo. Este enfoque nos enseña que muchas veces necesitamos más una nueva perspectiva que respuestas inmediatas. Job quería entender el porqué, pero Dios lo lleva a ver el quién. La lección aquí es profunda: cuando reconocemos quién es Dios, el porqué se vuelve menos importante. Saber que Él es sabio, justo y bueno es suficiente para descansar, incluso sin todas las explicaciones. 17ª lección: la restauración viene de Dios. El Señor restauró lo que Job había perdido, después que éste oró por sus amigos. Job 42:10. El giro en la vida de Job ocurre cuando intercede por aquellos que lo criticaron. Dios no solo lo restaura, sino que lo bendice aún más que antes. Esto muestra que el perdón y la intercesión tienen poder para liberar bendiciones. Job no guardó rencor, sino que eligió amar. La lección aquí es clara: la restauración comienza cuando dejamos el pasado atrás y elegimos actuar con gracia. Dios honra a quien camina en misericordia. Al orar por sus amigos, Job demuestra un corazón sanado, listo para vivir lo nuevo de Dios. Y es exactamente eso lo que sucede. 18ª lección: la intercesión cambia historias. El Señor dijo a Elifaz: mi siervo Job orará por vosotros, porque de él aceptaré la oración. Job 42:8. Dios reprende a los amigos de Job por no hablar correctamente sobre él y enseguida señala a Job como intercesor. A pesar de todo lo que sufrió a manos de ellos, Job ora por sus amigos. Esto muestra el poder de la intercesión y cuánto agrada a Dios. Esta lección nos desafía a orar incluso por quienes nos han herido. La intercesión es un acto de generosidad espiritual que revela madurez y sanidad interior.
Dios acepta la oración de Job, y la historia cambia para todos. Aprendemos aquí que orar por los demás, incluso en el dolor, nos acerca al corazón del Padre. 19ª lección: la fidelidad a Dios es recompensada. El Señor bendijo el final de la vida de Job más que el principio. Job 42:12. Job termina su jornada en abundancia. No solo es restaurado, sino bendecido de forma aún más generosa. Su fidelidad durante el sufrimiento no pasó desapercibida. Esta lección nos enseña que permanecer fiel, incluso en la oscuridad, trae frutos. Dios ve nuestra fidelidad y, en el momento adecuado, honra a quienes confían en Él. No se trata de un intercambio, sino de un reflejo del carácter de un Dios que recompensa la perseverancia. Job muestra que la última palabra pertenece al Señor, y que Él escribe finales mejores de lo que podemos imaginar. Lección 20: el dolor no anula el propósito. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Job 42:16. La vida de Job no terminó en sufrimiento. Vivió muchos años disfrutando de la compañía de su familia y viendo multiplicarse las generaciones. Esto muestra que incluso después de tiempos difíciles, Dios puede darnos una vida plena. El dolor no es el final, y el propósito no se cancela por la adversidad. Muchas veces pensamos que el sufrimiento lo destruye todo, pero Dios es especialista en reconstrucciones. La historia de Job nos recuerda que hay vida después de la tormenta, y que el propósito de Dios puede florecer después del desierto. La esperanza no muere con el dolor, renace en nuevos días. Lección 21: el conocimiento de Dios transforma. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta quizás sea una de las declaraciones más impactantes de todo el libro. Job confiesa que antes de la prueba, su conocimiento de Dios era superficial. Después del sufrimiento, llega a conocer a Dios de manera íntima y profunda. Esto muestra que el verdadero conocimiento de Dios muchas veces nace en el dolor. Esta lección trata de la transformación interior. La adversidad nos acerca a Dios de una manera que las bendiciones no lograrían. Job fue transformado por dentro. El sufrimiento cambió su perspectiva y profundizó su comunión con el Señor. Y ese es un bien que nadie puede quitar. Lección 22: Dios valora la integridad. No había en toda aquella tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Job 42:15. Este detalle al final del libro revela mucho sobre Job. Valora tanto a sus hijas que les da herencia, algo poco común en aquella época. Esto muestra que su integridad también se reflejaba en sus relaciones familiares. Job no solo fue restaurado, sino que continuó siendo justo e íntegro en sus acciones. Esta lección nos enseña que la verdadera espiritualidad se manifiesta en lo cotidiano, en la manera en que tratamos a los demás, especialmente a los más cercanos. Dios honra a quien camina con integridad, no solo con palabras, sino con actitudes. Job vivió con rectitud hasta el final. Lección 23: la fe no depende de las circunstancias. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta declaración resume la esencia de la fe de Job. No condiciona su esperanza a la ausencia de sufrimiento. Al contrario, incluso ante la posibilidad de la muerte, afirma que seguirá esperando en Dios. Esta es una de las lecciones más fuertes del libro. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza en quien es Dios. Job nos enseña a amar a Dios por lo que Él es, y no solo por lo que hace. Esta postura nos desafía a madurar espiritualmente, creyendo incluso cuando todo parece estar en contra. Lección 24: los amigos no siempre entenderán. Consoladores molestos sois todos vosotros. Job 16:2. Job enfrenta no solo el dolor físico y emocional, sino también el juicio de sus amigos. Lo acusan injustamente sin comprender su sufrimiento. Esta lección es importante, no todos a nuestro alrededor entenderán nuestras luchas. A veces personas bien intencionadas pueden herirnos con palabras. Job nos enseña a no depender de la aprobación de los demás para mantener nuestra fe. Debemos buscar en Dios el verdadero consuelo, porque Él sí comprende lo que otros no ven. Y también aprendemos a ser más sensibles al sufrimiento ajeno, escuchando más y juzgando menos. Lección 25: Dios escribe el último capítulo.
Y murió Job, viejo y lleno de días. Job 42:17. El libro termina con una nota de paz. Después de tanto sufrimiento, Job termina su vida en plenitud. Esto nos enseña que el sufrimiento no es la palabra final. Dios es quien escribe el último capítulo de nuestra historia. Incluso cuando todo parece perdido, Él todavía está en control. Job murió en paz, rodeado de bendiciones, porque permaneció firme. Esta última lección trata sobre la esperanza. Si aún no está bien, es porque no ha llegado el final. Dios es autor y consumador de nuestra fe, y lo que Él escribe, nadie lo puede borrar. El libro de Job es una fuente inagotable de sabiduría, capaz de enseñarnos profundas lecciones sobre fe, dolor, perseverancia, carácter y esperanza. A lo largo de este recorrido por sus páginas, fuimos invitados a reflexionar sobre cuestiones universales y atemporales, ¿por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Cómo debemos responder cuando todo nos es quitado? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente sostiene nuestra fe? Las 25 lecciones extraídas de esta historia milenaria nos muestran que el sufrimiento no es señal de abandono divino, sino que puede ser terreno fértil para el crecimiento espiritual, la transformación interior y el acercamiento a Dios. Job nos enseña que incluso cuando no entendemos los caminos del Señor, aún podemos confiar en su soberanía y justicia. Nos desafía a cultivar una fe que resiste la tormenta, a valorar la verdadera amistad y a permanecer íntegros, incluso en medio del caos. Que estas lecciones no se queden solo en la teoría, sino que encuentren eco en nuestra práctica diaria. Que podamos, como Job, mantener nuestra fe incluso cuando todo parece derrumbarse, y recordar que el final de la historia con Dios siempre es mayor que el comienzo. El sufrimiento puede durar un tiempo, pero la restauración, la justicia y el consuelo del Señor son seguros para quienes permanecen fieles. Si estas reflexiones hablaron contigo de alguna manera, escribe en los comentarios los insights que tuviste. Te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Deja tu like para que este vídeo llegue a más personas y compártelo con amigos, familiares y con todos aquellos que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Que la historia de Job continúe inspirándonos a caminar con fe, incluso en las estaciones más difíciles de la vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.